Eh, Mi nombre es Vanessa Alvarado. El día de hoy vamos a iniciar una plática con la profesora Sofía León, que es actualmente docente en la Universidad Latina Campus Sur en la materia de comunicación y también en lo que es la Universidad Marista en diseño gráfico. Bienvenida, profesora. Muchas gracias por la invitación y pues es un honor y un placer ayudarte en esto. Pues muchas gracias y vamos a comenzar. Bueno, el tema es el narcisismo en la sociedad actual, profesora. Y bueno, creo que el narcisismo es de diferentes ámbitos, ¿no? Tanto en la sociedad, en el trabajo, en la escuela. Ahora sí que lo tenemos muy presente y es un tema en el cual no nos percatamos mucho, ni hay muchas personas que lo tengan tan presente. Y creo que es importante porque ya creo que una vez iniciando el tema o ya investigando a fondo, creo que ya te cae como la realidad de lo que está pasando y que sí te estás topando con este tipo de personas. A su perspectiva, ¿qué es lo que piensa de este tema, profesora? Pues mira, yo considero que sí hay una gran cantidad de personas que son narcisistas. Lo curioso aquí es que no se toma como una enfermedad, se toma como un trastorno, por lo que puedo entender. Pero que además provoca una situación de relaciones conflictivas y sobre todo una de las cosas más importantes es la carencia de empatía por los demás. Y yo creo que si algo tenemos que ver, sobre todo en estos días, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo de crisis, pues es precisamente la empatía. Y no se está tomando en serio, es más, encontramos narcisistas por todas partes, como mencionabas, como mencionabas ahorita, o sea, hay en el trabajo, en la escuela. Me parece que me parece que hay una falta de atención en general por este tema, ¿no? Me parece que las áreas de recursos humanos o las áreas de orientación psicológica para estudiantes, profesores, etcétera, no se están enfocando mucho en esta situación que yo creo que va creciendo, ¿no? Y que además, pues es un problema que causa muchas relaciones en el trabajo, en la escuela y sobre todo en asuntos económicos también, ¿no? Y además, pues esta situación hace que nos sintamos infelices, y que también, bueno, es transmitir esa infelicidad, ¿no? A los demás también, ¿no? O sea, hacer en este caso víctimas a los demás de nuestros propios trastornos o de nuestras propias situaciones que vivimos como personas narcisistas, ¿no? En mayor o menor grado, quiero pensarlo, ¿no? Exactamente, yo creo que aquí, por ejemplo, definiendo el concepto narcisista, es que es una persona exageradamente preocupada por, o sea, por sí mismo, ¿no? O sea, por su brillantez, porque le estén reconociendo a cada momento, y sin embargo, pareciera que son personas como que les preocupa obviamente su imagen, ¿no? Que es la herramienta que ellos tienen como Ujú. parte de manipulación. Entonces, es el reconocimiento de estas personas y como usted bien comenta, no nos hemos puesto en la parte de recursos humanos o en instituciones a darle ese detalle en observar estas características. Por algo están las pruebas psicométricas, por algo están este tipo de exámenes para ingresar a una persona. No solo el hecho de ingresar y saber si cubre el perfil, sino de saber qué tipo de persona va a manejar, incluso si reclutan a un líder, ¿no? Claro, y de hecho sí es muy común que te topes con personas que tienen liderazgo y que sí están en esta situación de buscar el reconocimiento todo el tiempo, de estar, pues, obviamente con esta situación pues, sobre todo esa situación de la falta de empatía, ¿no? Hacia los demás. No me importa si a la mera hora tú tienes hijos o tienes familiares, en fin, ¿no? Y pues no ponerse en los zapatos de los demás. Eso yo creo que es la parte más problemática. Ahorita, por ejemplo, como docentes hemos tenido que ponernos mucho en los zapatos de los estudiantes
sobre todo porque muchos de ellos, pues, esta situación de la pandemia, por ejemplo, los ha agarrado mucho, pues ahora sí que los ha tomado mucho de sorpresa y de repente, pues es tener un mundo y de repente que se te desmorona, que es decir, que tus padres a lo mejor se quedan sin trabajo, o algún familiar se enferma de COVID, o uno mismo se enferma de COVID, y entonces, pues son situaciones que se van presentando, y a nosotros como maestros nos ha tocado mucho, pues, ver esta situación y tratar de entender, ¿no? Tratar de ponernos en los zapatos de los demás, de ver diversas situaciones y que muchas veces son lamentables, ¿no? Y a veces en los trabajos pues, existe también esa falta de empatía al momento de despedir a las personas, al momento de no comprender ciertas situaciones. Entonces yo creo que estamos ahorita enfrentándonos a un espejo, ¿no? Como Narciso, tal cual, Ujú. a un espejo en el cual pues no es tan agradable como Narciso siempre lo quiso ver, ¿no? Exacto. Ujú. Y bueno, al final, por ejemplo, hay como dos situaciones, ¿no? Tanto positivas como negativas en la parte de de esta pandemia y sobre todo en este tema. ¿Por qué? Porque creo que a veces necesitamos el caos para aterrizar, ¿no? Entonces, si no pasaran este tipo de cosas, nosotros no podemos evolucionar o caer en cuenta lo que tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, en qué tenemos que mejorar, tanto en aspectos personales como profesionales. Igual, ¿no? Con nuestra familia, como usted comenta, nos ha tomado de sorpresa ahorita que hay cuestiones que incluso en las redes sociales vemos de ya falleció el papá de tal, ya falleció tal, o sea, no respeta ni edad ni nada, ¿no? Entonces, aquí creo que ha sido un golpe muy fuerte de manera vulnerable el que nos doblega un poco Ujú. a analizar ciertas cuestiones en las que estamos ahorita parados, ¿no? De decir, oye, pasó Ujú. esta pandemia, en negocios sabes que tener preparado, ahorrar, en familia también valorar como personas y todo, pero en este aspecto también negativo, podría decir que las personas en un momento caemos en la vulnerabilidad, es decir, que igual personas con ansiedad que dices, o sea, se me descontroló todo. O sea, ¿qué hago ahorita Claro. en cuanto a dinero, economía, familia? O sea, tuvimos pérdidas de todo tipo, pero sobre todo un descontrol. Entonces, ahora en la parte del narcisismo, son personas tan egocéntricas que es como un yo y yo, ¿no? O sea, a diferencia de una persona egocéntrica, aquí es una persona, como usted lo dijo, con un trastorno, ya es algo más elevado. Entonces, aquí Ujú. bajo las experiencias y personas con las que he platicado es de, ¿sabes qué? Yo tenía un trabajo, ¿no? El día de hoy tenía un trabajo, pasa la pandemia y me quedé sin trabajo. Entonces, al estar vulnerable ante estas personas, es una oportunidad para ellos para una parte de manipulación. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo se reacciona ante un narcisista en época de pandemia? 100% vulnerables. Híjole, yo creo que eso es muy difícil. Yo creo que eso ya llevaría a un tratamiento psicológico, o sea, una atención más especializada, pero sobre todo la cuestión del diálogo. Es difícil que las personas nos demos cuenta cuando tenemos un trastorno psicológico, ¿no? Es más, cuando nos dicen, es que tienes que ir al psicólogo. Ah, ¿y por qué no? ¿Por Me qué tengo que ir al ofendo. psicólogo si yo no estoy loco, si yo estoy bien, etcétera, ¿no? Y a veces nos cuesta mucho trabajo aceptar que tenemos, que hay algún problema, que hay alguna situación que no podemos resolver en nuestro problema, en nuestra vida. Y yo creo que ahí el psicólogo es una parte fundamental. ¿Para qué? Para precisamente canalizar esos problemas, ¿no? Para precisamente canalizar toda la situación que se está viviendo y cómo hacerlo. De hecho, hay algunos psicólogos que están dando inclusive consultas por videochat y todo eso para precisamente ayudar. Yo pienso que esto, pues, mira, cuando hablamos de crisis, hablamos siempre de una situación, de un parteaguas, ¿no? Y además de un cuestionamiento, que eso es bien importante. Entonces, hay personas que aceptan
que vaya, dicen, estamos en tiempos de crisis, y entonces si lo toman, y toman la crisis como un cuestionamiento, y tratan de mejorar, ¿no? Y hay personas que definitivamente no saben qué hacer con una situación crítica. Y no es porque se consideren más capaces o menos capaces, no, son diversas situaciones desde mi perspectiva, ¿no? Ok, ahora, aquí, por ejemplo, otra fundamento característica de un narcisista es que los consideran líderes y nosotros los podemos llegar a confundir. Tan solo Hitler fue un líder narcisista totalmente. ¿Por qué? Porque, o sea, no les importa a costa de qué, pero a conseguir los objetivos. Y a lo mejor nosotros, incluso hay empresas que son totalmente soberbias y narcisistas, en donde este tipo de personas son como muy te confunden un poco porque crees que te ayudan. De hecho, el perfil es como un juego, ¿no? El juego Ujú. de estarte premiando poco a poco con, como dice, ¿no? Con la cereza del pastel, más no con hechos. Entonces, sabes que te me vas, pero te regreso. Entonces, aquí la parte de la víctima y cómo es que se puede dar cuenta que está frente a un narcisista y no a un líder como tal. O sea, hay personas que tienen la capacidad porque estudian, porque se preparan para ser líderes y que tienen todas las herramientas, pero también está la misma competencia de un narcisista, porque así, bueno, el concepto naturalmente dice que tiene la capacidad de manipulación. Entonces, ¿cómo sé que estoy con la persona correcta como líder? Wow, este, pregunta muy, muy complicada. Yo creo que hay una diferencia muy importante entre ser jefe y ser líder. El jefe es aquella persona que a lo mejor por dedazo, ¿sí? Por dedazo o porque simplemente por azares de la vida está en un puesto, ¿no? Y ya con eso tiene cierta autoridad, manda, etcétera, ¿no? Y un líder sobre todo lo que hace es que inspira, ¿sí? Esa es una situación ahí muy complicada. Un caso como Hitler, me parece que era un hombre que inspiraba muchísimo, ¿no? A muchísima gente. Porque además, sobre todo, si recordamos cómo fue la situación de la que Hitler se aprovechó durante el tiempo entre guerras, pues era precisamente que Alemania se encontraba en una crisis profunda, en una crisis económica profunda. Y entonces llega una persona como Hitler que además, o sea, escucha al pueblo, ¿sí? Sabe precisamente que, bueno, puede ser en este caso egocéntrico o ególatra, pero también escucha las necesidades del pueblo, pero las aprovecha para su beneficio, Exacto. no para el beneficio del pueblo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí el líder, o sea, yo creo que un líder puede ser narcisista, sí, por supuesto. Hay líderes positivos y hay líderes negativos. Lo vemos muchas veces con grupos. Hay personas que simplemente estando ahí inspiran a los demás a seguir un buen camino o un camino positivo. Y hay personas que luego resulta ser que su presencia y su influencia, etcétera, o sea, llegan a ser muy, muy negativos, ¿no? Algunos líderes sindicales, por ejemplo, algunas personas, algunos mandatarios, hablábamos de Hitler, pero también hay otros, hay muchísimos más dentro del mundo entero, ¿no? Y que son precisamente narcisistas, ¿no? Un ejemplo que te puedo dar es el de Kim Jong-un, que es el líder de Corea del Norte, sobre todo, pues que es una persona completamente narcisista, ¿no? En la que hasta existen ciertos cortes de cabello que están autorizados por el supremo líder, ¿no? O sea, Ajá. que dices, ¿cómo es posible? ¿A ese grado llegan? A ese grado llegamos, ¿no? Entonces, sí hay un líder, sí hay líderes narcisistas, hay jefes narcisistas también, pero sí, lo más peligroso yo creo cuando son líderes, pues es que un líder inspira.
Sobre todo esa es la situación con el líder y que Ajá. lo siguen adelante, Yo que lo creo siguen. que aquí parte importante está bien, ¿no? El ser líderes implica mucha responsabilidad y creo que un control sobre y sobre todo objetivos, ¿no? Que estás planteando. Pero aquí la parte de un camuflaje siento que narcisista o por algo que a lo mejor hay personas como que se desaprovechan a sí mismas, es como usted lo acaba de decir, o sea, están inspirados, sí, un líder inspira, pero ¿a quién? Enfocado a él, ¿no? A sus beneficios totalmente. Entonces, yo la parte que Ujú. digo y que estoy un poquito en contra o que digo, es que este tema es muy fuerte. ¿Por qué? Porque nos encontramos con personas que trabajamos para ellos. Entonces dices, bueno, está bien, trabajo para una empresa, quiero cumplir los límites, objetivos de una empresa, pero ¿cuándo me toca a mí? O sea, yo veo mucha gente que es como, vamos al lugar donde el líder dice que hagamos esto, lo hacemos, a lo mejor y sí te beneficia, ¿no? Pero el beneficio principal y número uno es del líder. Entonces yo digo, hay gente Claro. desaprovechada y usted que, por ejemplo, ve miles de alumnos salir, egresar, tanto buenos, personas que les cuesta trabajo la escuela y que al final de cuentas tienen proyectos, pero decir, oye, tú eras una persona que daba para más. O sea, que después me lo encuentro bajo, no sé, los mandos de un narcisista y decir, ¿por qué no hiciste esto y ahora obedeces a cumplir los sueños de alguien, ¿no? Hay una frase más o menos así que dice, el día que tú te decías a obedecer o que te contraten para cumplir los sueños de los demás en vez de cumplir los tuyos. Entonces creo que ahí es la parte en donde hay mucho talento desaprovechado, porque sí se cumplen los sueños de uno, pero si fuera líder se cumplirían como los sueños de cada uno de sus integrantes, ¿no? De hecho, sí, eso sería lo ideal, ¿no? Dentro de lo que es el deber ser, ujú, eso sería lo ideal, ¿no? La realidad es que es muy, es que es otra por completo, ¿no? O sea, las personas de verdad eh, decimos, bueno, pues que trabajé para mí, que Ujú. trabajé para mí, o sea, y ese es el punto, ¿no? Y a veces es cero reconocimiento hacia la otra persona o cero, ¿cómo se llama? O cero impulso, ¿no? Para que haga otros proyectos y ese es verdaderamente un problema. A veces no somos tan conscientes, y yo creo que tú lo planteas aquí muy bien, no somos conscientes de esta situación narcisista o del líder, o sea, cómo manejarlo y todo eso, ¿no? Y sobre todo en México, en situaciones en las cuales dices, híjole, de perdiz ya encontré chamba, ¿no? Y así déjalo, ya qué bueno, ¿no? Y Ujú. para qué le muevo más? Y entonces, o sea, muchas veces la gente se aprovecha precisamente de esa situación, ¿no? Pues necesita el trabajo, saber, ¿no? Y muchas veces te amenazan con la situación de pues a ver si pues a ver, hay miles de personas que quieren entrar aquí, ¿no? Y lo consigo Exacto. enseguida. O no tanto Y entonces, como amenaza, tal vez, y directa, sino tal vez el compromiso, que es otro de los puntos que tiene la víctima, que es el sentirse comprometido de que te estoy dando algo, entonces, ¿cómo le voy a fallar, no? Entonces, sentir que te están comprometiendo todo el tiempo y es una cadenita que no hay salida. o que te están ayudando, ¿no? Que Ajá, te están ayudando aparentemente. y que tú debes cierto favor, ¿no? Eso es, eso también llega a ser así como un gancho, ¿no? Híjole, no, es que estoy comprometida con esta persona pues porque me está ayudando, ¿no? A veces es más difícil, a veces es más difícil que te ayuden. En relaciones internacionales, toco ahorita un poquito este punto, en relaciones internacionales, a veces se critica mucho cuando algún país sufre un terremoto o una inundación o una catástrofe, etcétera, y entonces todos los países agarran y dicen, yo te ayudo, yo te apoyo, ¿no? Y hay países que han dicho, no, muchas gracias. No, yo lo hago, ¿no? Y entonces empiezan a criticar de, ay, ¿y por qué no quieres ayuda? Y no sé qué tanto, ¿no? Y la verdad es que la ayuda, ese tipo de ayuda, sobre todo ya pensando en cuestiones de liderazgo y en cuestiones de liderazgo internacional, esa ayuda cuesta mucho. Por ejemplo, esa ayuda Sí. es un compromiso al que te involucran como país o como pueblo, etcétera.
y al cual pues muchas veces el precio no es una cuestión de dinero, es una cuestión de favores, ¿sí? De favores o de devolver la ayuda, ¿no? Entonces es un compromiso también que se van enfrentando. Y ese es el problema. Si trasladamos ese problema a algo ya más, más micro, como una persona o como cierto grupo, y lo tienes que hacer así, o sea, tienes que hacer ese tipo de ayuda, es muy, muy fuerte, ¿no? Y no es una ayuda de dinero, créeme que no. Ujú. Esa es la que me más esa ayuda es la que más puedes pagar. Las otras ayudas, o sea, cuando son de apoyo moral o de que yo te subí al tal puesto o de que te estoy ayudando para que tú mejores y todo eso, y ahora tienes que fregarte y comprometerte conmigo y todo eso, esa es la más complicada. Creo que ahora son dos cuestiones, ¿no? Que ahí se van ligando porque, en efecto, o sea, dinero creo que a como de lugar en que se encuentran mil formas de pagar, ¿no? Pero ya una Ujú. ayuda de ese tipo es caer en un juego mental y creo que es por eso la parte del compromiso en una ruedita en donde sigues y sigues y no hay salida y que cada vez va a ser más compromiso y más compromiso. Entonces, ahora, aparte de esto viene dos cosas. Una, la zona de confort. O sea, de sentirte ya bajo un mando en donde ya como usted comentaba, ¿no? O sea, ¿para qué tengo un trabajo? Estoy aquí bien, aquí medio me dan todo, medio esto, entonces te hacen de una mentalidad conformista, que si tú aspirabas a Ujú. algo más, al final dices, bueno, todo lo tengo aquí. O sea, todo me lo dan, satisfacen cuestiones de trabajo, a lo mejor un apoyo moral aparente, pero ese tipo de cositas mínimas es las que a lo mejor se te va el tiempo y dices, yo pude haber hecho esto, ¿no? Y a lo mejor por un pequeño miedo que te van incrementando de manera psicológica es que ya no lo pudiste hacer o no saliste de ese juego y a lo mejor era arriesgarte, ¿no? A perder el miedo a arriesgarte y salir y encontrar algo más, que creo que es una cosa de las que nos tenemos que quitar todos, ¿no? Porque a veces le tenemos tanto miedo como a lo que hay en el exterior, a que nos Ujú. consientan, que nos den todo tan fácil, que perdemos muchas oportunidades, ¿no? Y sobre todo la oportunidad de aprender, de avanzar, de crecer como personas, de darte cuenta que no es suficiente a lo mejor lo que sabes que necesitas más, no para que seas la persona ahora que está bajo ese mando, ¿no? Sino que tengas una decisión propia. Ahora, por otra parte, cuando le dices, igual, ¿no? El ejemplo esto de la ayuda de los países, cuando le dices a la persona no, o te sales o logras salirte de esa cuestión, creo que hay personas o niveles de narcisistas en donde pueden llegar a dañar tu imagen. O sea, de hacer Ujú. creer, como tiene la manera de un líder de, pues sí, de llegar con gente y decir, o tener el voto, ¿no? De la palabra, o simplemente la labia, de que tú te logres salir y se te avecina un buen de opiniones en donde ya quedas manchado, o esa persona trata de mancharte. ¿Cómo poder lidiar con eso? Híjole, ¿cómo poder lidiar con eso? Yo Sí, creo que se sabemos que necesita. estamos en una sociedad actual en donde se te van encima todos y es como cerrarte, ponerte barreras, ¿no? Tal vez ese es Mira, el miedo. Mira, a veces sí es válido decir, cierro la puerta y hasta aquí llegué, ¿no? Llega a pasar mucho ya en una sociedad actual, tristemente, que de repente te encuentras a lo mejor con un chorro de amigos, ¿no? Y a veces cuando ya se van, cuando ya uno va creciendo, cuando uno va diciendo no, ¿sí? Cuando uno va diciendo no, yo creo que somos una sociedad que nos cuesta mucho trabajo decir no. No. ¿Sí? Somos una sociedad que de verdad le damos mil vueltas, ¿no? Ay, es que sabes que ahorita le presté a mi compadre las escaleras que tú me estás pidiendo y pero déjame ver si te las puedo pedir, ¿no? Y cuando a lo mejor lo que queremos decir es que no, ¿sí? Ujú. eh, o de repente, ay, había quedado en que te iba a prestar mi carro, ¿verdad? Ah, fíjate que no, que lo tengo que llevar al taller y no sé, ¿no? O sea, y entonces, y el pretexto es decir, bueno, y el pretexto son miles, pero la realidad es decir no. Ujú. Es decir, no, hasta aquí. Y y a veces, y cuando uno dice no, ¿sí?
pues es lo peor que uno puede hacer, ¿no? Para las demás personas. ¿Cómo? ¿Se atrevió a decirme que no? ¿Sí? Se atrevió a decirme que no. Yo creo que ese es el principal miedo. Como sociedad lo comento, yo creo que ese es nuestro principal miedo, ¿no? No saber decir que no. No poder decir que no. Desde niños nos dicen, híjole, y ya cómo negarme, ¿sí? Para cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo me niego ante lo que me están, ante lo que me están pidiendo? Pues diciendo no, Ujú. o sea, Tan simplemente fácil. diciendo no, que te cuesta muchas veces las amistades, entre Ujú. comillas, este, sí, te cuesta muchas veces eso, ¿no? Pero te atreves a decir que no. Y esa es una cuestión, cuesta mucho trabajo. Personalmente, personalmente me cuesta a mí trabajo decir que no, pero cuando lo he hecho nunca me he arrepentido. Exacto, yo Nunca me creo he que son arrepentido. palabras tan cortas, tan sencillas, pero que de verdad pueden cambiar tantas cosas. Y el ser leal como a tus principios, a lo que quieres y no quieres, creo que es lo que más te puede salvar, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? No quiero, o sí, sí quiero y Exacto. punto, fin. ¿Por qué? Porque quiero. Entonces creo Y en que... cambio, perdón, perdón, No, no, perdón, adelante, adelante. profesora. Usted. No, y otra cuestión, ahorita que mencionabas tú sobre la zona de confort, hay algunas recomendaciones, ¿no? Que te dicen, bueno, si no sabes qué quieres ser, pues empieza por definir qué es lo que no quieres ser, qué es lo que no quieres ser o qué es lo que no quieres hacer, ¿sí? Y entonces Ok. ahí empieza a definir, a veces nos cuesta más trabajo decir qué es lo que queremos ser a decir qué es lo que no queremos, ¿no? Y a veces estamos acostumbrados, te digo, a decir sí, 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 y lo querías hacer, pues no, pero pues ya que, entonces, sí, muchas veces es el hecho de decir no, pero estamos muy condicionados a no decir no, Sí, yo creo que es literal. la parte importante, o sea, como que nos han hecho de que se te viene encima el mundo si dices que no, si te niegas, te Ujú, van a ver feo, van a hablar de ti, o sea, yo creo que, como usted comenta, aparentemente amistades, mejor córtalas de una vez y te vas a ahorrar demasiados problemas después por conservar ujú, lo que eres, ¿no? Y si así eres, te van a aceptar en un lugar, en otro lugar y al final de cuentas, ¿no? Ahora, en comunicación creo que miles de veces y ahora sí lo estoy checando en los aspectos reales en que tienes que tomar siempre, llegar más a fondo de una investigación y tomar en cuenta todo o sea, de la versión que te den, muchas cosas, ¿no? Entonces, no quedarte con ujú. la primera cosa que te dicen, siempre estar investigando más a fondo. Y sí, porque en este aspecto, ahora que este tipo de personas llegan a manchar con tu imagen por las decisiones que tomas, ya sea porque sí o porque no, creo que la parte aquí es escuchar las dos versiones. Creo que fuera de la víctima y fuera del narcisista, como terceras personas tenemos que aprender a ser como más delicados en la información, en lo que decimos y a quién creemos, ¿no? O sea, también darle el beneficio de la duda, como muchos dicen, o escuchar las dos versiones y armar o sea, de acuerdo a lo que nos están diciendo, cuál sería la conclusión, ¿no? El contexto en el que nos estamos metiendo. Y creo que sería invitar como a las personas a que hagan esto, o sea, dejar o cortar, como dicen, el contacto cero o el teléfono descompuesto, que siga esto avanzando, porque al final de cuentas trae más Claro, afectaciones. Entonces, así es, de cortar dejar de ser partícipes de este tipo de cadenitas para evitar más víctimas. exactamente. Y pues sí, esa es la cuestión, sobre todo con el liderazgo, con el narcisismo. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Realmente queremos apoyar a una persona a costa de nosotros mismos. Ese es el punto aquí, ¿no? De hecho, así muchas veces funcionan los negocios, ¿no? Quieres, quieres ser más, quieres enriquecer al otro o enriquecerte tú Ujú. también, ¿no? Totalmente. ¿Cree usted que es uno de los problemas o uno de los problemas por la cual no tengamos ahorita avances tan grandes? O sea, en cuanto a tipo de empresas o en sociedad incluso. eh, Mira, yo creo que sí influye,
sí influye esto. Todo depende también para qué nos educan. Paulo Freire era un educador, era un educador brasileño. Y él decía que la situación, sobre todo con educar, es, sí, ok, educas, ¿sí? Pero ¿hacia dónde educas o para qué educas? ¿Sí? Una cosa es por qué y la otra es el para qué. Y Paulo Freire decía que había la educación para la libertad, ¿sí? Aquí el chiste es, sí, estamos recibiendo educación, ¿sí? En general, como país, como sociedad. ¿Hacia dónde? Ujú. ¿Hacia qué? ¿Qué es lo que nos están tratando qué es lo que nos están tratando de inculcar, de enseñar, ¿sí? Hacer, en este caso prácticamente a pasar, ¿sí? A pasar de semestre, de año nada más, Ujú. ¿sí? O sea, y en el hecho de decir, ya tengo mi papelito, ¿no? Ya tengo mi título. O, o estamos viendo para qué, ¿no? Para ser más críticos, para que no nos vean la cara, ¿sí? A mí me lo decía mi mamá, ¿no? En su momento. Me decía, estudia para que no te vean la cara, ¿no? Uh-huh. Esa era Pues parte es que del... parte sí, ¿no? Como igual diría mi papá también, ojalá el mundo fuera rosa y ganaríamos todos, pero lamentablemente es negro y tenemos que tener una mentalidad abierta y no podemos estar confiando en cada persona. Y pues creo que esa frase tiene razón porque tienes que también aprender, exacto, a que no te vean la cara. Ya aquí en todos lados te ven tranquila, te ven noble y todo eso, y en vez de que digan, qué buena persona, no, al contrario, qué tonta Se persona, o me aprovecha. aprovecho más de ti. Exactamente. Y muchas veces es esta cuestión, ¿no? ¿Para qué nos educan? O sea, eso yo creo que es la pregunta clave también dentro de esto, ¿no? No nada más es llegar a un rango, ahora sí que de la OCDE, en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, estamos a lo mejor en un estatus bajo o medio de educación, ¿no? México tiene un rango, tiene un promedio de segundo de secundaria. Bueno, sí. A ver, pero ese segundo de secundaria, ¿a dónde te lleva? ¿Sí? ¿A dónde te lleva como país? ¿Cómo te están educando? Te están educando para que sigamos como borreguitos, a lo mejor viendo el canal de las estrellas y sin cuestionarnos absolutamente nada, ¿sí? Nos estamos educando para que todo lo que diga la prensa a favor, en contra del gobierno, lo que sea, nos lo creamos y no nos cuestionemos más y no seamos más críticos, ¿sí? Eso, fíjate que en algún momento se dieron cuenta en el 68 sobre todo. O sea, el gobierno se dio cuenta que estaba creando una sociedad bastante crítica y que además Rebelión. exactamente estaba creando una sociedad crítica, rebelde, y que además estaba bien comida, ¿sí? Y que además no tenía problemas. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre que en la pirámide de necesidades que nosotros tenemos, que es la pirámide de Maslow, Maslow. más tengamos satisfechas las necesidades básicas, nos vamos a estar fijando más en qué es lo que hace el gobierno, qué es lo que hace, qué deja de hacer. Nos empezamos a fijar si la calle está con baches, si a lo mejor no hay servicio de basura, si cuidan bien a los animales, etcétera. Y entonces, obviamente al sistema no le llega a convenir eso, ¿no? Y entonces lo que hace muchas veces, pues es, ¿sabes qué? Vamos a subir tal producto de la canasta Básico. básica. Como ejemplo, el huevo, ¿sí? El huevo en 2013 estaba en 13 pesos el kilo, ¿sí? Ahorita está cerca de 40 y tantos pesos el kilo, ¿sí? Entonces, cuando estamos viendo esa situación, pues es cuando obviamente dices, no, pues ¿sabes qué? Espérame, me estoy fijando en lo que hacía el gobierno del PRI, el gobierno de Peña Nieto. No, 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 espérame, a ver, ¿cómo que subieron el huevo tanto? No, y ahora que vamos a Lo desayunar, y dejo por entonces un momento, ¿no? exactamente, y te dejas de preocupar
y te dejas de preocupar y dejas de ser crítico para preocuparte por ver qué vas a desayunar mañana, qué es lo que vas a hacer. Entonces ya tu mente también empieza a tomar otras riendas. Es que empieza Y la parte de sobrevivencia, o sea, de la parte que tienes que sobrevivir y las personas están acostumbrados no a vivir, sino a sobrevivir. Entonces a ya es como sobrevivir. una masacre en donde sí, obviamente tienes que, te aguantas, no sé, trabajos que no te gustan, aguantas demasiado porque dices, no me queda de otra, el no me queda de otra es cerrarse, ¿no? Como persona, sí, sí Ujú. me queda de otra. En el momento que yo agarro, prendo la laptop, me pongo a investigar, veo muchas formas de que sí me queda de otra. Entonces es la parte que yo Exacto. incitaría a las personas de, ¿sabes qué? Abre tu mundo. O sea, si abres tu mundo, de verdad vas a ver demasiadas cosas y simplemente en una cuestión de investigación empiezas a pensar y dices, Ujú. oye, me está viendo la cara de este lado, oye, las cosas no son así, hay otras oportunidades. Exactamente. Ese es el punto aquí. Eso es algo bien, bien, bien importante. Entonces, ¿para qué nos están educando? Nos están educando para hacer para ser ahora sí que para ser los peones dentro de una empresa, nos están educando para ser líderes, nos están educando para pensar, para criticar. Esa es una cuestión ahí bien, bien, bien Exacto. importante. Ahora, usted, profesora, ¿ha tenido alguna experiencia bajo un narcisista? O muchos. ¡Ay! Ay, No, Dios. toda mi vida he vivido bajo, no es cierto. Sí, o sea, creo que todos hasta que ya cuando empezamos a investigar, yo, no sé, mientras más leía, venían a mi mente todo. O sea, no sé, Sí, dices, de cómo me puedo pasar, pero qué bueno que ya leí este tema y ya va a ser sí, sí, menos sí. complicado. Mira, sí, 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 sí tuve una experiencia. Esta era la pregunta que más temía. Sí, pues ya Creo que está. sí, creo que sí, ya la veía venir. Mira, yo trabajé durante 12 años en un mundo diplomático. Y en el mundo diplomático hay mucha gente así, mucha, mucha gente así. Es impresionante de verdad, pero sí, allí es donde más he encontrado. Hay también algunas veces con los narcisistas, bueno, hay narcisistas también dentro de la escuela, eso no lo voy a negar. Si me los he encontrado a lo mejor como compañeros, no me los he encontrado como jefes o como líderes, gracias a Dios. O sea, de Ujú. verdad ahorita en ese sentido estoy muy, muy bien. Me los he encontrado como compañeros, entonces ya no es tanto el problema, ¿no? Pero sí, sí tuve, durante 12 años, sí pasó ahora sí que sí pasaron por mi oficina muchos narcisistas, uno en especial, una persona, un jefe que tuve que era muy, muy grosero, que era muy, que no tenía, pues que no tenía empatía en muchos sentidos, en otros sí, había momentos, no lo voy a negar, ¿no? Yo decía, a ver, yo decía dentro de mí, a ver, si puedes, o sea, si puedes hacer cosas buenas, ¿sí? ¿Por qué las tienes que arruinar con cositas malas que haces, ¿no? Y de verdad, esa parte sí la tuve. En el mundo diplomático, también alrededor del mundo diplomático, me refiero publirelacionistas, periodistas, gente que está rodeada ahí en el medio, es muy narcisista también, Ujú. es muy, muy narcisista. Gente que quiere ser, gente que toda la vida ha deseado ser, ¿sí? Y que no ha podido por alguna razón, y entonces me codeo con el embajador, me codeo con el cónsul, ay, mi amigo, el diplomático, ay, y de verdad, o sea, son muy egocéntricas, son muy ególatras también en ese sentido. Sí, sí me he topado con gente Ahora, así. aquí, como usted como víctima en ese momento de narcisismo, creo Sí, que hay una parte de sensación complicada. De hecho, cuando escuchamos un narcisista, la experiencia hasta es como de,
fue una pesadilla porque sí, es como de esa gotita, ¿no? Que te cae en la cabeza que no te mata al instante, pero es molesto. Entonces, creo que la parte Claro. de que una persona juega con lo que reiteraba, una vulnerabilidad, una inestabilidad, el que se aprovecha de estas cuestiones, sobre todo se va directo a la autoestima, al ponerte en competencia. Creo que es un ambiente totalmente complicado porque no sales y dentro de ti como que es una lucha interna de tus Claro. principios contra lo que estás pasando con la persona que eres en ese momento, de y si Ujú, salgo y si me dicen, no, es que debo de dar más, ¿no? O una de las partes es donde lo que hago no es suficiente, tengo que hacer más y más y más, aunque no sea ujú. reconocido. Pero esta Sí, parte creo que es un mecanismo muy complicado porque te va dañando, es un desgaste, dejas de sí. disfrutar lo que haces, llegan personas que a veces digo, o sea, si tú eres bueno en esto, ¿por qué? ¿Por qué no lo haces, no? Porque creo que Ujú. terminas tan fastidiado, te insertan una idea en donde te fastidies al grado de que ya no puedas, o una de dos, o desistes y es a lo que te acostumbras, o simplemente te sales. Creo que es una línea muy delgada o la gota que derrame el vaso para que salgas. Entonces, ¿cómo usted, bueno, qué fue lo que notó? ¿Fue la gota que derramó el vaso para que diga, ya no? Mira, pasó una, híjole, bueno, pasó una situación muy particular. Llegó un momento en el que a esta persona, que era mi jefe, sí hubo un momento en el que habló a mi casa para insultar, llamó a mi casa, era domingo, no estaba yo, pero estaba mi tía, y en ese momento dijo que cómo era posible que mi tía se había dilatado en contestar, es decir, había contestado otra persona, y y entonces cuando se lo pasaron a mi tía, resulta ser que cómo era posible que pues estuviera esperando tanto tiempo, que una persona e insultó a la persona que contestó, le dijo que cómo era posible que esta persona contestara y que le dijo una serie de adjetivos ahí bastante, bastante desagradables, ¿no? Y llegó un momento en el que, bueno, esa persona se iba a ir de viaje, regresó como al mes más o menos, y dije, no me voy a quedar con las manos cruzadas, no lo voy a permitir, y sí le dije en tonos muy fuertes, muy, muy Ujú. fuertes, que no tenían ningún derecho de hablar hacia mi casa y que quién le había dicho que podía hacer eso, ¿no? Y más en domingo, era mi jefe. Hubo un momento en el que me amenazó con levantarme un acta administrativa. Le dije yo, adelante, levánteme el acta administrativa. Yo con mucho gusto voy a decir por qué, Ujú. por qué estoy haciendo esto. Nunca me levantó el acta administrativa, Por se quedó miedo. en una amenaza, se quedó en una amenaza. Yo hasta la fecha me sigo acordando, de verdad ahorita trato mucho de contenerme, me sigo acordando, y de verdad es como tú dices, ¿no? Es una gotita, cae, que cae, Sí, que cae, sí. que cae. Y aún, No, y de y hecho aún después, aprovechan de su poder para hacer este sí, tipo de cosas, de amenazas, que al final de ajá, cuentas ni las aplican porque creo que tú sabes mucho más del tipo de persona o exacto. los desenmascaras. Entonces ahí es cuando, no, es la parte en donde decimos, quítate el miedo y enfréntalo. O sea quien Ujú, sea, creo que nadie tiene sí, derecho de abusar de su poder, sea el jefe, sea el exacto. presidente. Entonces, creo que ahí es la ética y la moral. Entonces, creo que cuando ya pasamos, como usted pasa esa parte de enfrentarlo, ahí es cuando Ujú, se hacen chiquitos, ¿no? Y decir, ay, se me está enfrentando a alguien que yo tenía aquí abajo. Entonces, creo que ahí ujú, ya es en el hecho en donde acabas con ellos porque desisten, es de, no me conviene que se exponga el tipo de persona que soy, porque como mi imagen es aparentemente tan perfecta, si esta ujú. persona lo dice, se me cae el mundo. Entonces, ya mejor ahí creo que es contacto cero, ¿no? Exactamente. Y ya llegó un momento en el que sí le dije, con esto del acta administrativa, le dije, perfecto. Le dije, levántemela con mucho, de verdad, o sea, y se lo dije así, con mucho gusto. Yo digo, ¿por qué? Yo digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Y todas las razones, con pelos y señales. Si quiere, con mucho gusto, lo digo y lo hago.
¿sí? Ujú. Nunca más, no, se quedó así, o sea, ¿cómo es posible, no? Fue una persona muy tóxica, fue una persona, de la cual a la mala aprendes también, ¿no? O Sí, sea, aprendes desgraciadamente muchas cosas que, pues que no, ¿no? A veces o sea, hay veces hay maestros para bien y hay maestros para mal. Desgraciadamente este fue un maestro para mal. Eh, y, y pues sí, o sea, sí es el hecho de decir, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. En ese momento yo dije, ya estoy harta, vámonos, ujú, o sea, no me fui en ese momento, porque me pasaba también otra cosa, ¿no? Hablando ya en cobre. Era en este caso el trabajo que me pagaba las cuentas, ¿sí? El trabajo que pagaba el coche, el trabajo que pagaba la maestría, cuando estaba yo estudiando la maestría y era el trabajo que me pagaba tal cosa, tal otra, tal, o sea, una serie de cosas que estuvieron pasando y que me veía yo atada, ¿no? En un sí, sí, momento sí. dado me La veía yo parte ahí atada. del compromiso, ¿no? Esa parte del compromiso, que si no es con ellos, a lo mejor es con uno mismo, pero que dices, ay, Dios mío, ya me siento, a veces sí uno me sentía yo en prisión. Y luego, y hasta que llegó un momento en el que dije, ya, ¿qué pasó? Curiosamente, después de este jefe, tuve otro que tampoco fue así como que, wow, la gran cosa. Y luego tuve otro que con él trabajé divinamente, divinamente, de verdad. Una cosa increíble. Sí, a lo mejor me tenía trabajando muchísimo, pero wow, Lo disfrutaba, aprendí ¿no? Y aprendía y muchísimo. valía el tiempo. Lo disfruté, o sea, esos últimos 3 años que estuve trabajando con esta última persona, con este último embajador, de verdad lo disfruté enormemente, ¿sí? De hecho, cuando se fue, o sea, yo lloré, 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 pero dije yo, cuando se fue, dije, ya, hasta aquí llegué, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabía yo que después, sobre todo porque ya se venía la crisis del 2012, 2013, ¿sí? Bueno, del 2008, pero que pegó a Chipre, que era el país que era Ujú. el país de la embajada en la que yo trabajaba, pues le vino a pegar más fuerte. Entonces, ya iban a hacer mucho recorte. Yo estaba trabajando en el área de prensa y cultura y dije yo, las áreas que siempre se castigan más en esto es prensa y cultura, o es cultura sobre todo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque pues, como para qué, como para, Ujú. como para qué, ¿no? Cultura, educación, como para qué. Por Entonces este tipo. son los presupuestos que siempre se andan cortando, ¿sí? Eso es así como que te lo dejo ahí te Ajá. lo dejo de tarea, bueno, te lo dejo ahí de aprendizaje porque siempre pasa eso. Entonces dije, ya, hasta aquí llego, ¿sí? Mira, en cuestiones económicas, sí dije, chin, o sea, sí, sí está mucho mejor este sueldo y todo eso, pero dije yo, mi tranquilidad, mi Nada que felicidad, ver. mi profesión, nada que ver. Fue entonces cuando me metí a dar clases, y desde entonces, ¿sí? Y desde 2013 soy la mujer más feliz del mundo, ¿sí? Probablemente con situaciones económicas adversas y todo lo que tú quieras, pero no me importa. Pero creo que eso es, bueno, las personas que hemos vivido parte de esa experiencia muy fea. Nuevamente reitero, si no existiera el caos, no cambiaríamos nuestra mentalidad y nos estaríamos dejando de todo el mundo y respetando a quien de verdad no. Entonces, ya cuando pasas ese proceso, sí te va a costar, ¿no? Porque de un Claro, trabajo ahora depende y sobre todo en esta pandemia depende que la economía como usted decía, ¿no? Si no estoy en ese trabajo, no hago esto, pero hay que ser un poquito, agarrarnos valor y ser valientes y decir, ¿sabes qué? Sí hay oportunidades. Entonces, a lo mejor no tengo el sueldo de la vida, pero sí estoy, como usted dice, estoy tranquila, puedo pensar, llego a mi casa y a descansar y disfrutar al otro día de trabajo sin problemas de que me tenga que levantar. O sea, creo que cuando haces lo que te gusta,
no es ni un martirio ni un trabajo. Entonces, eso es una No, parte importante para avanzar. no, de Y verdad uno lo goza muchísimo. Y eso Ujú. está muy bien. Ahora, para finalizar, profesora, por ejemplo, usted que de mis compañeros que ha tenido la oportunidad de ver muchas generaciones de muchos tipos de personalidades, ¿qué les diría que se enfrentaran a un mundo narcisista? O sea, que ahorita ellos, por ejemplo, está el proceso de la pandemia, ¿no? Tal vez muchos de ellos no tienen a lo mejor ahorita un trabajo laboral, no están donde ellos quieren, pero ¿qué les diría a esta generación para enfrentar este mundo? ¿Qué les diría? Felicidades. Felicidades de entrada. Lo voy a decir así, inclusive antes de la pandemia. Ya tuvieron su 19 de septiembre, ¿sí? Ya tuvieron su pandemia. Ya tuvieron, ya han tenido todas las herramientas y todas las pruebas de la vida, ¿sí? De la vida para poder salir adelante, para poder tener lo que se llama resiliencia, ¿sí? Yo les diría felicidades, de verdad. Suena bien raro. Yo sé que suena así como que, ay, pero ¿por qué Ujú. no? Porque, porque de verdad, después de esto, ¿sí? Muchas cosas nos van a venir guangas, nos van a venir fáciles, Ujú. ¿sí? Nos van a venir fáciles. ¿Por qué? Porque ya lo vivimos, porque ya experimentamos. Entonces, ya pasamos un evento difícil. No los compadezco, ¿sí? No compadezco a ninguna generación, ni a ninguna persona que he tenido como alumnos. He tenido alumnos discapacitados que he tratado igual, ¿sí? He tenido personas, ahora sí que de todo un poco, y de verdad, o sea, yo no los compadezco, los felicito que de veras, y los envidio de alguna manera, que hayan tenido en un proceso de formación cosas tan fuertes. Yo sé que a lo mejor dicen, ay, pero perdí a mi mamá, perdí a mi papá, etcétera. Sí, son las cosas que todos, tarde o temprano, Vamos a pasar. hemos vivido o vamos a pasar, ¿sí? Y lo sabes perfectamente tú. Exactamente. Yo lo sé desde los 3 años, lo viví también en el 17. Son cuestiones bien duras, bien, bien duras, pero de verdad son las cosas que nos forjan, son las cosas que nos forjan. Yo, la verdad, he tenido también alumnos en otras universidades, ¿sí? Y, y de verdad, o sea, me han llegado con cosas, me han llegado con algunos problemas que yo digo, de veras, o sea, no sabes ni de lo que hablas, ¿no? En alguna ocasión un chico llegó y me dijo, ay, maestra, es que, ¿sabe qué? Es que mi papá no me quiere, ¿sí? No me quiere, así, ¿no? Yo, ¿por qué no? Es que a mis hermanas les da todo. Dice, yo nada más tengo una flota de taxis, ¿y qué puedo hacer? No, o sea, yo, nada más, a ver, le digo, o sea, pero de veras, así quejándose, ¿no? O sea, de que sus hermanas habían tenido todo, 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 riqueza y todo eso, ¿no? Y a él le habían dado una flota de taxis. Es decir, varios carros con choferes para que él los administre y para que él tuviera esas ganancias. Y yo digo, ok, yo quisiera ver cuántos más, o sea, cuántos más podemos decir que mi papá me abandona con una flota de taxis, O ¿no? fuera de eso, ¿no? Sí. Que lo supiera manejar, porque a veces hay personas que pueden tenerlo todo y a la vez Ujú, echarlo a perder porque no sé hacer nada. Entonces, ¿de qué exacto. serviría? O sea, ¿de qué serviría Ujú, estarse quejando? Oye, que me dejaran más, ¿no? Pero, o sea, empieza ujú. a trabajar en ti, si te lo dieran y qué bueno, ¿no? Se lo pudieran dar, pero ¿cómo lo administro? O sea, en vez de quejarme, Ujú. avanzar. De avanzar, ¿no? Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, a mí cuando me tocó, cuando estuvimos en el 19 de septiembre, que estuvimos
yendo a la escuela, entregar cosas en el centro de acopio y que había muchos chicos que estaban dispuestos a ayudar y todo eso, dije, felicidades, felicidades. ¿Por qué? Porque tuvieron una de sus experiencias más fuertes como apoyo para la sociedad y que de verdad lo aprovecharon, sintieron esa empatía, sintieron esa situación de decir puedo ayudar, de ser líderes, pero no en el sentido no en el sentido Poder. de te prohíbo, no en el sentido de te prohíbo, sino yo te puedo dar, yo te permito, ¿sí? Es otra forma de ver el liderazgo. El liderazgo no solamente es prohibir o mandar, sino también es tener el poder de permitir. Y claro, permitir y apoyar cuando siempre, siempre, Apoyar. como dicen, una responsabilidad afectiva, o sea, que sea apoyo porque sí quiero apoyar, no porque me va a convenir o porque voy a obtener algo. O sea, sí, todos, Exacto. como dicen, no tenemos un interés porque sí, a mí me interesa porque a lo mejor alguien es inteligente o a lo mejor me interesa porque me puedo llevar bien contigo saliendo a una fiesta. O sea, todos tenemos diferente interés, pero el hecho de que Claro, sea de verdad como mutuo y de corazón, o sea, de que yo diga, sí. sí voy a hacer esto porque me nace, o sea, porque quiero hacerlo, no porque me va a convenir o voy a ganar algo. O sea, todos ganamos algo, ¿no? Tarde o temprano hay una recompensa bien, Ujú. ¿no? Pero siempre y cuando seamos como reales, ¿no? Y sobre todo leales a nuestros principios. Exactamente. Y de verdad, si a mí me dices qué los felicitaría. Los felicitaría por, por todo esto que estamos viviendo. Porque todo esto nos está haciendo personas diferentes, nos está aterrizando en una situación, quieras o no, de alguna manera hemos vivido la pandemia de maneras muy diversas, ¿no? Y nos ha pegado en En todo. muchas maneras, ¿sí? En las maneras que menos, que menos podemos Imagino. imaginar, pero ahí está, ¿sí? Ahí está. Créeme de veras que la percepción que hemos tenido de las cosas que nos han estado pasando, ¿sí? Son, pues o sea, nos cambia mucho la vida, nos cambia muchísimo la vida. No somos los mismos después de 2017, no somos los mismos después de 2020, y eso yo creo que es algo que agradecer dentro de todo. Parece que deseara yo que pasaran estas cosas, te juro que no, pero esto es algo que debemos también aprovechar, ¿no? O sea, para mí crisis es igual a oportunidad. Ujú, Ujú. exactamente. Sale. Pues sí, profesora, la verdad es que sí es un tema, como le comento, que me llamó mucho la atención porque tratan demasiadas cosas. Creo que ahorita la Ujú. estamos viviendo. Me gustaría invitar, creo que a mis compañeros, a mis excompañeros, a profesores a poder opinar, ¿no? Que no se queden callados porque al Claro, final hay mucho que aprender. A lo mejor igual y esta entrevista les sirve a alguien más a darse cuenta de ujú. muchas cosas o a brindarles y incentivarlos a que opinen, ¿no? Y a que también Claro, puedan pues tener un culto, o sea, el hecho de investigar, de conocer, de ver cómo está la sociedad y sobre todo en estos momentos, creo que es importante, como usted dice, para avanzar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le agradezco muchísimo el poder aportado porque todo lo que dijo creo que ha servido y servirá mucho, no tanto solo para mí, sino para la gente que lo vaya a ver, a escuchar. Y gracias. pues creo que es importante que profesores como ustedes no solo lleguen y es como la clase, ¿no? Sino que puedan aportar mucho más allá a sus alumnos y pues por medio de estas redes que ahora podemos opinar. Entonces yo le agradezco mucho, profesora, y pues esperemos tenerla pronto nuevamente por aquí. Gracias, claro que sí.